No sé si tienen alguna pregunta sobre la materia, lo que vimos hasta ayer. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda específica? Parece que no. Razonamos un ratito. Vamos. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces, un problema de las industrias en todos los años, pasados incluso en estos años, es que no solamente contaminan el aire, también contaminan el suelo y muchas veces el agua. ¿Cómo hacen eso? Virtiendo sus residuos a los líquidos. Es el caso de ejemplos que tenemos aquí en curtiembres, en faenadoras de pollos, donde se ha visto en noticias muchas veces este tipo de contaminación, ¿no? Y esto fue una constante desde que ha empezado las industrias. Ahora, todas las fábricas en general dan contaminantes. Sin embargo, las fábricas iniciales del siglo XVII, XVIII, también descargaban compuestos altamente tóxicos, ¿no? Y esos compuestos tóxicos que venían, por ejemplo, de empresas de metalurgia, de empresas químicas que estaban empezando recién, destruían la vida, ¿no? ¿Cómo destruían la vida? Básicamente, primero porque son compuestos tóxicos, como que tienen metales pesados muchas veces, pero también son compuestos que requieren del oxígeno. Requerir el oxígeno, pues requieren el oxígeno que es utilizado por los peces, por las plantas acuáticas. Entonces, las industrias realmente contaminaban matando a los organismos que estaban ahí. Entonces, desde que ha empezado la era industrial, la mayoría de los asentamientos y la mayoría de las industrias han estado cerca de cuerpos de agua como ríos. Entonces, estos ríos se han convertido prácticamente en botaderos de los residuos. Y siguen siendo, ¿no? Si ustedes se imaginan, más que imaginarse, posiblemente van a ir a visitar lo que es el río Rocha dentro de esa misma materia o ven otros ríos. Los ríos están altamente contaminados por actividades humanas y entre ellas por industrias. Casi todas las industrias vierten a cuerpos de agua. Ahora, algo que se pudo comparar a lo largo de la historia sobre la contaminación es que si bien cuando empezó la contaminación industrial en el siglo XVII, XVIII, XIX, en las capitales europeas, teníamos industrias que producían bienes de consumo, pero que al mismo tiempo contaminaban los ríos, ¿no? Y más o menos a partir de la década de 1920, 30, 40 hasta 60 empezaron a haber algunas medidas de contaminación, algunas medidas para evitar la contaminación, ¿no? Como pequeñas plantas de tratamiento, como el tratar de reutilizar el agua, especialmente en lo que era la zona, más que en la zona, digamos, en países industrializados llamados el Occidente, ¿no? Cuando hubo la Revolución Rusa, como gran fenómeno, y no solo la Revolución Rusa, después también hubo, digamos, la Revolución Socialista en China. Estos regímenes, y bueno, todos los regímenes en general, daban mucha importancia a la industrialización, ¿no? Mostrando que la industrialización era posible bajo el gobierno del pueblo, entre comillas. Y que se hacía eso, que significaba que era posible tener fábricas, tener industrias, cuando no había un dueño, ¿sí? Sino cuando todos eran dueños, o sea, cuando había el régimen socialista, ¿no? Y eso, ¿en qué implicaba en la parte ambiental? Básicamente que se buscaba la mayor productividad, pero no se veía la parte ambiental.
Es así que mucha de la contaminación que se ha dado en la parte europea, más que todo en la parte oriental de Europa, se ha dado durante los regímenes comunistas de Rusia, digamos. Eso fue más o menos entre los años 30 y más o menos los años 80, ¿no? Y eso es, bueno, este es parte de la historia, ¿no? Es muy posible que en China también haya ocurrido eso, no se tienen muchos datos de eso. ¿Por qué? Porque se daba más importancia a la producción que al control de los efectos en la naturaleza de la misma industria. Entonces, en la historia nos muestra, ¿no?, que se daba gran prioridad al desarrollo de la industria, ¿no? Y la industria pesada básicamente era la industria metalúrgica. Es decir, eh, la industria metalúrgica ha sido fuerte en lo que es el bloque comunista, tanto así que ha tenido influencia en muchos países, incluso en nuestro país. Si ustedes, no sé si se acuerdan, pero si ustedes no conocen, digamos, las primeras fundiciones del años 40, 70, 80 han sido auspiciadas por países socialistas en nuestro país. De hecho, Alemania Oriental tenía un convenio con nuestro país para hacer funcionar algunas de las fundiciones de Oruro y de Potosí. Pero volviendo a lo que es la historia, eh, a partir de 1945, en lo que es Rusia y lo que era la Unión Soviética, empezó a ser masivo la construcción de industria, pero no había interés en la parte de ambiental, ¿no? Entonces, esto generaba catástrofes serias, ¿no? Como ser en Checoslovaquia, en Katowice, que son lugares altamente conocidos por su ingeniería metalúrgica. De hecho, si ustedes conocen, la mejor ingeniería metalúrgica ha empezado por esos países, ¿no? De hecho, hay algunos profesionales bolivianos que han ido a estudiar ahí, incluso algunos profesionales bolivianos han sido formados y han venido a enseñar aquí la parte metalúrgica, ¿no? No en nuestra universidad, sino en la Universidad de Oruro específicamente. Entonces, volviendo a casos específicos como Katowice, Polonia y Checoslovaquia, eran ciudades o países con alto movimiento industrial, especialmente en el área metalúrgica. Tenían gran riqueza en eso, pero también tenían gran contaminación. No solo ese nivel de industria, o casi todos los tipos de industria en ese periodo, durante ese régimen, han fomentado la producción, lo cual estaba correcto de acuerdo a los ideales económicos, sociales, por así decirlo, ¿no? Pero no de acuerdo a la parte de deterioro de la naturaleza. De acuerdo a un estudio de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1989, el 16% del país, o sea, de la Unión Soviética, cerca de 50 millones de personas, tenía grave contaminación industrial y química y era considerado una zona altamente dañada ecológicamente. De hecho, hay hasta anécdotas, ¿no?, que dicen que la calidad del aire en la ciudad de Moscú, que es la capital de, de Rusia ahora, comenzó a descender en los años 30. ¿A partir de qué? Del masivo despegue industrial. ¿Y esto en qué se reflejaba? Pues en la muerte de árboles, en que los árboles no crecían de la manera adecuada. También, no solamente en el lado socialista, ¿no? También en el lado no socialista, en el mundo en general, hasta los años 80 no había una conciencia del daño de las industrias a la naturaleza, ni siquiera al medio ambiente, a lo que se decía naturaleza. Entonces, hay reportes de que en Japón, cerca de los años 70, casi el 75% de los ríos estaban vacíos de peces. ¿Por qué? Por industrias. Sin embargo, y esto es lo paradójico, ¿no? Si bien había afectación al medio ambiente, había crecimiento económico. ¿Y eso en qué se notaba? En el incremento del Producto Nacional Bruto.
¿no? Que aumentó de un 10% en 1952 a un 43% en 1984. ¿Por qué? Porque se fomentaba la industria, que es la industria metalúrgica. ¿Basada en qué fuente de energía? En el carbón. Es decir, se utilizaba carbón para fundir el metal, y el metal daba lugar a partes, a piezas, ¿no? Y la producción, dice, se multiplicó por 20 entre 1949 y 1982. Ahora, utilizando ¿qué combustible? Carbón. El carbón vegetal, carbón mineral más que todo, ¿no? Y ese carbón es conocido porque tiene todo tipo de compuestos que también son, cuando son quemados, son liberados a la atmósfera. Entre estos se generaba el óxido sulfúrico. El óxido sulfúrico es el precursor del ácido sulfúrico, que genera lo que es la lluvia ácida, que vamos a ver más adelante. Entonces se dice que en ese periodo algunas ciudades chinas tenían hasta 7 veces el valor permitido de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el aire sobre óxido sulfúrico. No solo ha ocurrido este fenómeno de la industrialización o de la contaminación por industrialización en Europa y Estados Unidos, también ha ocurrido en Sudamérica, ¿no? Y en los años 60, 70, 80, los países que más deslumbraban económicamente eran Argentina y Brasil. De estos dos, el país que se considera que contaminaba más es Brasil, ¿no? Tanto así que hay ciudades industriales. De esas, una ciudad industrial llamada Cubatao ha sido conocida como la más contaminada del mundo prácticamente. Eso fue en los años 80, ¿no? Ahora ya está, en este tiempo, el año 2021, ya está prácticamente en recuperación. Pero en su momento ha sido la más contaminada del mundo. En el periodo en el que se escribía este documento, más o menos año 98, 99, 2000, ya había bajado su contaminación, ¿no? Pero había resultado esto en que habían desaparecido o muerto casi el 80% de la flora local. ¿Por qué? Por el efecto de contaminación industrial, principalmente de gases que vienen de industrias. Ahora, hasta ahora hemos visto casos donde la contaminación es un fenómeno puntual, por así decirlo, es decir, si hay industrias en Cochabamba, se contamina Cochabamba. Si hay industrias en La Paz, se contamina La Paz. El tipo de contaminantes que han ido apareciendo en la era industrial son cada vez más complicados de ser detectados, más complicados de ser removidos, pero al mismo tiempo han dado lugar a que los contaminantes no se queden en un solo lugar, es decir, los contaminantes atmosféricos se muevan a través de países incluso, esto por fenómenos como el viento, ¿no? Y esto lleva a lo que es la contaminación como fenómeno internacional, es decir, interés nacional entre naciones. Entonces, a mediados del siglo XX, más o menos 1940, 1960, 1950, empezaron a haber estudios o alarmas que decían que había un tipo de contaminación que no solo era para una zona, para una región o para un país, sino era una contaminación que se generaba en un país y se trasladaba a otro país. ¿A qué nos referimos? A que en los años, desde los 40 hasta los 80, digamos, tenía gran impacto lo que son las empresas de fundición. La fundición de metales, la generación de cemento, que tenía también cosas que quemaban y mandaban a la atmósfera. Y el problema era el humo que generaban estas industrias. El humo que generaban estas industrias
afectaba la visibilidad, afectaba la calidad de vida de la ciudad y afectaba hasta la fama de la ciudad. Entonces, ¿cuál era el razonamiento, no? Que uno era no hacer que hubiera humo, lo cual era imposible porque era que no hubiera industria, y otra era que el humo que se genera en la industria, que no se quede aquí, que se vaya lejos. ¿Y cómo hacían ellos? Decían, cuanto más alto haga mi chimenea, mi humo no se va a quedar en mi ciudad, va a ir a otra o se va a ir a otro lugar. El problema es que eso eh, hacía que los contenidos del humo también se fueran a otra ciudad. Entonces se empezó a dar el fenómeno de exportación de la contaminación. Y este fenómeno de exportación de la contaminación un poquito ayuda a explicar otro fenómeno más grande que se llama el fenómeno de la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno que está asociado a procesos industriales que a su vez están asociados a la quema de combustibles. ¿Qué combustibles? Combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Son aquellos combustibles que se encuentran en el subsuelo, que podían ser derivados del petróleo, puede ser gas, ¿no? También está asociado a la quema o combustión de metales. Entonces vamos a ver un poquito esto de lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida se detectó por primera vez más o menos en 1850 en Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué se caracterizaba la lluvia ácida? Porque era una lluvia que tenía un pH más bajo de lo normal. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Quiero hacerles una pregunta para ver si no se me están durmiendo. A ver, ¿saben ustedes cuál es el pH normal del agua? A ver, 7, ya. Ahora, el pH del agua de lluvia, ¿cómo será? ¿Será mayor? ¿Será menor? Es menor, ingeniero, Ya. ¿Y por qué creen que es menor? porque los gases que hay en el aire, al mezclarse con el agua, se vuelve más ácida el agua. No es, si hablamos de la lluvia, no es tanto, pero más o menos está asociado a cuando ustedes hacen, a ver, ¿cómo pueden generar nubes ustedes? ¿Alguna vez es posible generar nubes? Caseramente, digo, no colocando compuestos químicos, pero caseramente sí han debido hacer esos, hasta ensayos en colegio han debido hacer. La temperatura, Inge. ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? A ver. Cuando, el, cuando la temperatura aumenta, el pH disminuye o no. Pero no es tanto por ahí. A ver, ustedes tienen una olla de agua. Aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Calienta. Aumenta más la temperatura, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Ya, se evapora. Ahora, cuando se evapora, ¿dónde se va? A la atmósfera, donde las nubes se vuelven una nube. Puede ser parte de una nube, pero digamos algo más casero. Ustedes hacen hervir una caldera y colocan una tapa de olla ahí a la salida. ¿Qué va a pasar? El vapor Se condensa de va a nuevo. condensar y va a empezar a escurrir. Entonces, más o menos, eso es lo que pasa con la lluvia. Ahora, ¿cómo está relacionado con el pH? Cuando tú haces hervir, muchos de los compuestos que tienen
que tiene OH, digamos, se van y quedan los relativamente ácidos. Entonces, el agua condensada tiene más ácidos, tiene menos hidróxidos que el agua que está hirviendo. Por tanto, tiene un pH relativamente más bajo. Entonces, el pH de la lluvia normal es menor a 7 en general. Es 6,7, 6,8, 6,4. Entonces, ese es el pH de la lluvia normal. Ahora, si volvemos a lo que es la presentación, a ver, vamos a ver. Vamos compartiendo. Ya. Ya. Entonces, la lluvia ácida significa que tiene pH más ácido que el pH normal de la lluvia. Ahora, ¿cuánto es un pH ácido? Un pH ácido es 11, un pH ácido es 2. ¿Cuánto es un pH ácido? 4. Ya. Es, claro, 2, 4 es ácido. Es un primer concepto que supongo que la mayoría tiene, pero muchos se equivocan. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba para que se dé esta lluvia ácida? Hemos dicho que cuando se queman combustibles fósiles y cuando se queman metales, hace un rato hemos dicho, se generan gases. Entre esos gases tenemos algunos óxidos, llamados óxidos sulfúricos, ¿no? Este óxido sulfúrico, al llegar a la atmósfera y combinarse con el vapor de agua, forma una variedad de ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico ya es un corrosivo. El ácido sulfúrico puro se utiliza en procesos de, por ejemplo, de electrólisis, se utiliza ácido nítrico, se utiliza para las baterías, para que haya mayor paso de electricidad. Entonces es un corrosivo grande. Entonces lo que se hacía al quemar combustibles fósiles, y que estos se mezclan en la atmósfera con las nubes, se generaba vapor de agua que cuando se condensaba caía a la superficie en forma de agua más ácida, ¿no? Entonces, en principio, esta es la lluvia ácida, ¿no? Es decir, los gases de las chimeneas mezclados con el vapor de agua. Entonces, esto era algo normal cerca de las industrias, especialmente donde había humedad, donde tienes lugares que tienen bastante humedad ambiental, como son los cercanos al nivel del mar. Y si ustedes recuerdan, ven historia o geografía, Europa en general está mucho más bajo al nivel, con respecto al nivel del mar que Sudamérica, digamos. Y las capitales de ciudades como Londres, como París y otras, están prácticamente a nivel del mar. Al estar cerca del nivel del mar, estar cerca de las costas, tienen bastante humedad. Entonces, tener humo que tiene óxido sulfúrico con humedad ambiental generaba un ambiente ácido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, ¿no? El texto y la historia también. Al principio, con las chimeneas bajas, la mayoría de las fábricas y centrales energéticas, la lluvia ácida era un fenómeno localizado cerca de los centros industriales, cuando tenían chimeneas bajas. ¿Pero qué es una chimenea baja? Digamos, yo tengo mi industria que tiene un galpón más o menos de 2 pisos y mi chimenea tendría unos 6 metros más. Entonces, seríamos 10 metros. 10 metros es equivalente a un edificio de 3 pisos. A ese nivel, botaba sus humos cuando había humedad, se generaba lluvia ácida alrededor, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo y quizás las restricciones de la población, las restricciones de las alcaldías que decían, ese humo nos daña aquí, ¿qué puedes hacer? Haz tu
tu chimenea más alta para que se vaya lejos. Entonces, cada vez se hacían chimeneas más altas. ¿Para qué? Para intentar dispersar la contaminación, ¿no? En el sentido que ellos pensaban que si no lo veo, no contamina. Y es algo, es como decir ahora, ¿no? Yo genero agua residual, pero la mando por el alcantarillado. Entonces no veo la contaminación. Pero no es que no contamine, sino que estoy llevando la contaminación al río. En ese tiempo lo que se pensaba es que la contaminación, si no estaba cerca de ellos, no existía. Entonces decían, había teorías bien incoherentes, a veces decían, cuanto más alto hagamos, va a ser menos contaminante. O cuanto más alto hagamos, se va a diluir. Pero la teoría nos dice que los gases de igual densidad casi se mantienen juntos, entonces no se diluyen. Lo que pasaba es que cuanto más altas eran las chimeneas, pues se llegaba a alturas donde ya los vientos eran fuertes y los vientos sí iban de un país a país o iban de un continente a otro incluso. Entonces, el hacer esto hacía que estos humos fueran a lugares más lejos. Entonces dice, ha convertido a la lluvia ácida a un fenómeno mundial. ¿Por qué? Porque se lleva de un país a otro, ¿no? Presente tanto en las inmediaciones de los centros industriales como en zonas alejadas donde ha sido llevado por el viento. Y esa ha sido la principal característica de la lluvia ácida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de esa lluvia ácida? ¿No? Hemos visto un poco los óxidos sulfúricos, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más en detalle de acuerdo a lo que nos dice nuestro texto y lo que nos dice la realidad también. La quema de combustibles fósiles y la fundición de minerales sulfurosos de hierro son las fuentes principales de dióxido sulfúrico. Ahora, si ustedes han visto alguna vez una mina en Bolivia, más que todo, y saben cómo es el proceso, no es que en una mina de estaño uno entre y saca piedras solo de estaño. Tenemos piedras, rocas que tienen estaño y otras cosas más, que tienen wolfram y otras cosas más, que tienen cobre y otras cosas más. Entonces a veces a eso se le llaman complejos. Pero muchos de estos, una roca, digamos, tendrá pues, no sé, el 30% de estaño puro, 30% de wolfram y parte de ese porcentaje es estaño con azufre, wolfram con azufre. Entonces, son metales que tienen azufre en sí. Y cuando tú vas a quemar esos metales, parte del azufre se va a ir a la atmósfera y va a generar el dióxido sulfúrico. Entonces, los minerales que tienen, o sea, las piedras que tienen los minerales casi siempre tienen azufre y cuando se les va a fundir, liberan dióxido sulfúrico. Ahora, cuando quemas combustibles fósiles también se liberan nitrógenos, ¿no? Los combustibles fósiles son leña, es carbón, es petróleo, puede ser algunos aceites, tienen nitrógeno. Cuando quemas, también se liberan a la atmósfera óxidos de nitrógeno. Y esos óxidos de nitrógeno son precursores del óxido nítrico. Y es el precursor del ácido nítrico. Entonces, estos óxidos, tanto sulfúrico como nítrico, son los que contribuyen a acidificar el agua en el vapor. Entonces, esto se dio bastante, más o menos hasta 1980, cuando hubo un consenso de países industrializados que había daño a la atmósfera. Entonces, las emisiones de dióxido sulfúrico de los países de la Organización del Comercio Internacional han ido descendiendo de a poco, ¿no? Porque se ha ido viendo procesos de fundición que separan estos óxidos. Sin embargo, no todas las industrias, al menos en los años 2000, 2010,
tenían esas políticas de tener lo que se llama producción más limpia, porque eso implicaba más procesos, implicaba más costos. Entonces, los países industrializados sí tenían un compromiso más o menos serio, especialmente en Europa, de bajar la emisión de gases que generan la lluvia ácida, pero los países que no tenían tanta industrialización y los países que desean ser industrializados, pues no tienen ese compromiso de disminuir la contaminación. De hecho, es una competencia económica. Tienes países que tienen mucho dinero, tienen mucha industria, y tienes países que tienen poco dinero, poca industria. ¿Cuál es el ideal de los países que tienen poco? Ser como los otros. Pero lo que no ven es la implicancia ambiental. Entonces dicen, no, yo quiero generar tanto dinero como ellos generan. Pero no ven que el generar dinero también implica tener gastos para hacer la remediación ambiental. Los países que no conocen mucho o que no le dan esa prioridad, no consideran eso, ¿no? Entonces, si bien las emisiones industriales de esos países industrializados empezaron a bajar a partir de los años 70, no todos los países estuvieron de acuerdo con eso, ¿no? De hecho, hay países que aún ahora, en estos tiempos, siguen aumentando su emisión, ¿no? En los años 80, 90, se decían que eran los países de la Europa Oriental los que estaban bajo el bloque soviético. Ellos, su intención era generar más industria, sin importarles mucho o sin hacer mucho por la parte ambiental. Y en los últimos años después, lo que es la Unión Soviética, lo que es China, lo que es India, pues tienen un deseo de superarse económicamente por medio de la industria, quizás no dando tanta importancia a lo que es la contaminación. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona esto de la lluvia ácida? Tenemos aquí en este ejemplo. Tenemos las industrias que generan todo, o sea, los domicilios en las industrias generan gases. Gases como dióxido de carbono, dióxido sulfúrico, dióxido de nitrógeno. ¿No? Dióxido de carbono viene más que todo del fenómeno de la respiración, ¿no? Dióxido sulfúrico, dióxido de nitrógeno vienen de las industrias. Estas se combinan con agua. ¿Agua dónde? Agua en forma de vapor en la atmósfera y forman ácidos, ácido nítrico, ácido carbónico, ácido sulfúrico. Como las chimeneas eran cada vez más altas, pues es un fenómeno que hacía llevar los gases a otros lugares. Entonces, tú tenías aquí una zona industrial donde se supone que va a estar altamente contaminado, era ligeramente contaminado, pero esas nubes podían ir incluso a lugares donde no había contaminación, donde no había focos de contaminación. Bosques. Afectaban a los bosques, ¿cómo? Haciendo caer la lluvia ácida. Entonces, ¿cómo afecta la lluvia ácida? ¿No? Quizás en nuestro país no tenemos, digamos, laboratorios, o al menos no he escuchado que aquellos que midan gases de tipo lluvia ácida en nuestro país todavía. Pero una de las formas de la afección de la lluvia ácida a los edificios, especialmente a los edificios en base a mármol, que eran muy comunes en Europa hasta 1800, 1900, era corroerlos, ¿no? ¿Y cómo se corroe? Pues es la reacción de un ácido con una base. Si alguna vez ustedes en química de colegio han hecho la prueba de colocar, digamos, ácido sulfúrico en mármol, van a ver que el mármol se corroe por el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, la lluvia ácida afecta directamente a los edificios, destruyendo lentamente las obras en piedra, en granito o en mármol. ¿No? Esa es una de las primeras cosas que se ve. Otro efecto de la lluvia ácida es la acidificación de fuentes de agua, es decir, arroyos, ríos, lagos. ¿Por qué? Porque el agua ácida cae y va haciendo descender el pH. ¿Cuál es el problema de que desciende el pH? Es que
por ejemplo, todos los peces tienen un mecanismo regulador de oxígeno, ¿no? Cuando tienes más acidez, tienes menos oxígeno presente en el agua. Entonces, lo primero que ocurre es que el oxígeno se pierde y el oxígeno necesario para que vivan los peces empieza a disminuir. Y como reacción que hacen los peces, si pueden, tratan de migrar a otro lugar. Y si no, simplemente se sofocan por falta de oxígeno. Entonces, los procesos en sí de afectación por una lluvia ácida son complejos, no son directos de entender, ¿no? Pero uno de los efectos más serios es la concentración de metales a pH más bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? La precipitación del aluminio como hidróxido de aluminio, ¿dónde? En las agallas de los peces. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando tenemos pH más bajo, los metales tienden a precipitarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si tú tienes agua donde hay hierro, donde hay manganeso, donde hay plomo, digamos, y está en solución, es decir, está en el mismo líquido, si tú colocas un pH muy bajo, empieza a sentarse, empieza a caer al fondo, o empieza a cristalizarse. Y es uno de los fenómenos que se dio, que se estudió, no debe haber mucho, pero uno de los que se estudió es que si tú tienes aluminio en el agua, que puede estar en concentraciones no tóxicas, pero baja el pH, el aluminio tiende a precipitarse. Precipitarse quiere decir pegarse, ¿no? Asentarse sobre una superficie. En este caso se vio que el aluminio se precipitaba como hidróxido de aluminio, ¿pero dónde? En las agallas de los peces. Si tienes algo que se precipita en una superficie, esa superficie deja de estar en contacto con el agua. Entonces, las agallas de los peces dejaban de estar en contacto con el agua, entonces no podían absorber oxígeno. Eso es un fenómeno gradual, no es que se moría inmediatamente, sino que la absorción de oxígeno en los organismos, ya sea en los peces como en las personas, también está vinculada a fenómenos internos de movimiento de sales dentro del cuerpo, ¿no? Si ustedes saben, todos nuestros cuerpos tenemos sales, ¿no? Esas sales hacen posible que haya transporte de ondas, transporte de solutos, transporte de aniones, cationes. Más o menos sal va a afectar a eso, ¿no? Es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando nosotros nos da una diarrea. Cuando nos da una diarrea, perdemos algunos compuestos que nos ayudan a transportar sal. Por tanto, nos dan como recomendaciones unas aguas que tienen sales o nos dan unas soluciones salinas para tomar, para recuperar la salinidad y recuperar el equilibrio eléctrico en nuestro cuerpo. Eso lo mismo ocurre en los peces. Cuando deja de haber absorción de oxígeno, hay desequilibrios internos en la sal y eso puede llevar a problemas fisiológicos de los peces. Entonces tenemos ejemplos, ¿no? En un agua con pH de 5.5, el salmón se ve afectado. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de salmón? Porque son peces que han sido estudiados altamente. Nosotros aquí no tenemos salmón, posiblemente tenemos trucha, pero no se ha hecho un estudio al menos no conozco estudios del pH del agua y la existencia de estos peces específicos, ¿no? A pH 5, dice, el salmón se ve afectado y ya no existen moluscos. A pHs menores, entre 5,5 y 5, hay daño en los huevos y en las larvas. Entonces, ya no puede darse el fenómeno de la reproducción. Algunos organismos, como los caracoles, no pueden vivir a pHs menores a 5.2. ¿No? Y a pH menores a 4,5, prácticamente hasta las algas empiezan a tener afectación.
Entonces, una de las consecuencias de la lluvia ácida puede ser la desaparición o daño de todo lo que es la fauna. Algunos datos nos dicen, ¿no? En 1950 la mayoría de los lagos de Suecia tenían un pH de cerca de 6. Pero después tenían pH cerca debajo de 5. Y esto es, digamos, llamativo. A ver, no sé si tengo aquí un mapa. No, tengo. Siguiente clase le voy a colocar un mapa. Suecia se encuentra al norte de Europa. A ver, déjenme ver si se me da tiempo para ver un mapa en internet, así lo vemos. Aquí, mapa de Europa vamos a colocar. Que tenga el nombre de los países aquí, para que pueda verlo grande. Espero que puedan ver. Ya, aquí. Esto es Europa, esto es Suecia, esto es Noruega, esto es Rusia. En los años 50, 60, 70, las industrias más contaminantes estaban en Polonia, Alemania Oriental, algo de Checoslovaquia, República Checa, aquí. ¿No? Pero Suecia era un país que no tenía industria, lo mismo Noruega, pero era un país que era rico en bosques. Lo que pasaba que las emisiones las emisiones de industriales, de humos, que saben, de chimeneas, estaban principalmente aquí. Y por viento se iban aquí, afectando seriamente a sus bosques, a sus lagos, a sus aguas. Entonces ahí teníamos el transporte de lluvia ácida. Por eso se dice un fenómeno internacional. Entonces seguimos aquí. Entonces dice, en los años 80 muchos estaban por debajo de 5. Ahora, ¿qué otras señales u otros indicadores había de la contaminación? ¿No? Dice, en la parte occidental del país, los lagos eran 100 veces más ácidos que en los años 30. O sea, había aumentado mucho más, ¿no? En los países más cerca de Noruega, las reservas de peces descendieron a la mitad en los años 40. A partir del año 78, el salmón del tipo del Atlántico, el salmón es un pez que vive en río y en mar, dice, desapareció. Y a finales de los años 80, más de 20.000 lagos escandinavos tenían grave problema de acidez y alrededor de la cuarta parte de todos los lagos ya no tenían ninguna forma de vida, ¿no? Si bien este es un fenómeno que se ha reportado y estudiado más en Europa, es muy posible que también haya pasado o esté pasando algo de esto en Sudamérica. Solo que, digamos, aquí no se estudia mucho. Hasta los años 80, más o menos 130 años después de detectarse la lluvia ácida, no se tomaron medidas para reducir las emisiones de dióxido sulfúrico. ¿Por qué no se tomaron medidas? Básicamente porque eso implicaba afectar la economía. ¿Por qué? Porque las emisiones de dióxido sulfúrico vienen de industrias fuertes, industrias que generan mucho dinero en ese país. Entonces los países no querían disminuir eso. También pensaban, este es un fenómeno pequeño, no va a afectar. Sin embargo, a los años 2020 sabemos que la lluvia ácida es un fenómeno que ya está desapareciendo en lo que es Europa, pero está vigente todavía en otros países. No se emprendió ninguna acción, digamos, que se considerara eficaz hasta 1984 más o menos, ¿no? Cuando se conformó una asociación de países que se llamó el Club del 30%, ¿no? Que estaba formado por parte de los países llamados industrializados que se pusieron de acuerdo en reducir hasta el 30%
O sea, reducir un 30% de sus emisiones que tenían en 1980. Algunos países quizás más conscientes o que tenían una economía que sí les permitía, hicieron cortes mayores, ¿no? Pero en otros países no lo hicieron, ¿no? De hecho, la Comunidad Económica Europea acordó de bajar hasta a un 60% las emisiones de sus centrales energéticas hasta el 2003, es decir, de las centrales de energía. Recordemos que en ese tiempo muchas centrales eléctricas eran también dadas por combustión. En los países en vías de desarrollo como los nuestros, pues no ha habido mucho cambio, por así decirlo. Ya, entonces vamos a pasar a una parte de comentarios. Vamos aquí, aquí. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este fenómeno de lluvia ácida? ¿Será posible que se dé en nuestro país? Inge, antes de responder eso, ¿qué fábrica de Bolivia contaminaría más hoy en día? ¿O es por igual? No, en realidad, desde el punto de vista o sea, si hablamos de contaminación atmosférica, las industrias que tienen combustibles fósiles son, no sé, gasolina, es leña. Entonces, creo que las industrias grandes no utilizan ni gasolina ni leña, no utilizan gas, que puede contaminar, pero no puede contaminar mucho. Pero hay muchas industrias pequeñas que sí pueden utilizar estos combustibles, ¿no? Hasta hace unos pocos años te decían que las empresas ladrilleras eran las que contaminaban más, al menos en Cochabamba, porque eran básicamente leña, algunas tienen gas. Pero como industrias quizás tenemos por ahora más afección a lo que es el suelo y el agua, ¿no? De hecho, las cementeras ahora la mayoría tienen conexiones de gas, contaminan, pero ya no contaminan con estos que generan gas sulfúrico, que contaminan con humos que tienen sílice, que tienen rastros del mineral que están quemando. Lo que tenemos que dar más es afección al agua y al suelo, ¿no? Casi todas las industrias generan agua residual. Alguna industria que puede contaminar más o menos fuerte es la industria petrolera. Si ustedes han visto, casi todas las refinerías tienen sus chimeneas elevadas que están quemando. Queman gases, pero no siempre queman el mejor gas, ¿no? Queman gases que no pueden ellos tratar. Entonces también ellos pueden contaminar. Ya, respecto a mi pregunta, a ver, ¿qué industrias creen o qué actividades humanas pueden generar estos gases de este tipo? A ver, en lo que conocen ustedes. ¿Ninguna? Crianza de ganados, así, de granjas, eso. Sí. La crianza de ganados también genera genera gases que son de efecto invernadero, pero no generan masivamente. Pues si hablamos a nivel de industria pequeña, eso de ganado vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Pero digamos, industrias, hay pequeñas fundiciones. No sé si ustedes saben, en Cochabamba hay unas 20 fundiciones pequeñas debe haber. No hablamos de las como metalúrgica de las empresas mineras grandes como la metalúrgica Vinto que está en Oruro, no de esas, pero las pequeñas. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto hay siempre personas o empresas que recolectan metales y los vuelven a fundir para hacer otras piezas. Y a veces no son a nivel industrial, son a nivel artesanal. Ellas pueden contaminar, ¿no? Después, ¿qué otros gases, o sea, qué otros contaminantes atmosféricos tenemos? Los automóviles. Vamos a ver más adelante también, pero casi todos los automóviles generan esos gases. Pero ¿cuáles contaminan más de los automóviles? Los que utilizan
combustibles que no son tan refinados, los que utilizan diésel, por ejemplo, o sea, camiones, micros, flotas, esos pueden contaminar y generar esos gases que generan estos dióxidos de nitrógeno, que potencialmente podrían convertirse en gases que hacen la lluvia ácida. También, perdón, también no sería contaminantes los minerales que sacan de los minas, el azufre, sal y todos Sí, los o sea, a ver, cuando sacas un mineral de la mina, sí vas a contaminar, pero vas a contaminar el agua. Pero así, o sea, ¿sabes cómo si sacaras una piedra? Rara vez, a no ser que tenga gases, esa piedra va a salir. Pero si tú la quemas, si tú la fundes, sí sus componentes van a liberar gases. Pero por el hecho solo de sacarlas, digamos, no vas a generar tanta contaminación. Vas a generar polvo que va a afectar a los alrededores, sí. ¿No? Pero posiblemente no vas a liberar, ¿no? Las que se liberan son las cuando se queman. Está bien. Ya, aquí dice las fábricas de yeso y ladrillos. Sí, puede ser. Estos últimos años, la mayoría de las fábricas de yeso y ladrillos, al menos las industriales, tienen conexión de gas, pero las artesanales a veces son con leña todavía, ¿no? Cuando yo estudié ingeniería civil hace muchos años, ¿sí? Nos mandaban a nosotros a hacer prácticas a ver a las ladrilleras y a las yeseras que estaban ubicadas en el camino a Cipecipe. Y ahí era todo a leña. Entonces así genera. Ahora creo que ya no es tanto. Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar en el avance. Entonces ahora quiero explicarles un poquito del trabajo, ¿ya? El trabajo que tenemos para la materia. Entonces lo vamos a revisar. Déjenme dónde está mi ratito. Vamos a ver qué nos dice el trabajo. Supongo que ya han leído la instrucción. 2. Clase. Aquí está. Trabajo de contaminación ambiental. No sé por qué tengo 86 alumnos cuando solo hay 74 registrados. Voy a tener que eliminarlos a los que no están. Ya, entonces voy a leer y ustedes van a ir preguntando si consideran necesario. ¿Están viendo mi pantalla o no están viendo? No, Uy, entonces no estoy compartiendo, perdón. Ya, entonces vamos acá. Vamos a hacer crecer esto un poquito. Ya, entonces, contaminación en el mundo de Bolivia, ¿no? El objetivo es que ustedes, en forma grupal, hagan una revisión bibliográfica sobre un tema de contaminación ambiental, ¿no? La definición de ese tipo de contaminación, causas de ese tipo de contaminación, efectos de ese tipo de contaminación, efectos en el mundo y ejemplos en Bolivia, ¿no? Además deben presentar lo que son conclusiones de lo que han leído y reflexiones críticas grupales. Ahora, como les he dicho al principio de la materia, esta es una materia para generar conciencia. Y la conciencia se genera leyendo, discutiendo y escribiendo. Por tanto, cuando dice conclusiones de lo leído y reflexiones críticas grupales, significa que es algo que ustedes como grupo discuten y lo escriben. No es que lo copian de otro trabajo, no es que lo copian de internet, ¿no?
¿Cómo van a redactar el trabajo? Utilizando Google Docs. No va a ser permitido utilizar Word ni ningún otro procesador, simplemente Google Docs, porque es parte de la plataforma de Google, ¿no? Si utilizan cuadros, tablas, ilustraciones, deben identificarlas. Identificar es ponerle un título acá a su tabla, un título a su gráfico. Se les da aquí cómo trabajar con tamaño de letra. Esto es la especificación sencilla de cómo trabajar, ¿no? Dice, se presentar el trabajo en la plataforma Clash. Máximo 10 páginas de trabajo. Grupos de 4 o 5 personas. No más, no menos. ¿Qué partes va a tener? Va a tener una hoja de título donde van a colocar los integrantes, la fecha de entrega del informe, el título de trabajo y el número de grupo y fecha de entrega. Hay un modelo más en la hojita. En la segunda página va a ser introducción. La introducción es mostrar qué es el problema, decir por qué se está estudiando esto. Eso ya ustedes lo tienen que ver. Y tienen que hacer el desarrollo del trabajo entre la página 2 y la página 7. ¿No? Entre 2 y 7 páginas, dice. Primero, definición del concepto del tipo de contaminación. ¿A qué se debe el problema? Las causas. Efectos del problema. ¿Qué efectos trae para la sociedad, para la naturaleza? Y, importante, ejemplos en Bolivia. Luego deben poner conclusiones en la penúltima página. Ahora, ¿qué es una conclusión? La conclusión es un resumen de lo que dice su trabajo. Si ustedes tienen 7 hojas escritas, tienen que resumir lo más importante en media hoja, ¿no? Eso es una conclusión. No puedes sacar conclusiones de lo que no está en tu trabajo. Entonces, para eso tienen que elaborar bien su trabajo, leerlo bien y sacar conclusiones. Y luego, algo importante es reflexiones críticas. Reflexiones críticas, es decir, a partir de lo leído, a partir de lo discutido en tu grupo, ¿qué se puede aprender? ¿Qué se puede proponer de solución? Ahora, esto no es que van a divagar y hacerlo 20 hojas, máximo media página. Y al final, la bibliografía. Bibliografía es colocar toda la literatura que han leído en el trabajo. Los temas son contaminación por combustibles, contaminación por aguas residuales, contaminación por residuos sólidos domésticos, contaminación por emisiones industriales, contaminación por minería, fenómeno de la lluvia ácida, contaminación por pesticidas, contaminación por incendios forestales, contaminación acústica, contaminación por plástico. Estos 10 temas van a ser ustedes, o sea, un tema cada grupo. Ahora, es importante en la parte de bibliografía. Bibliografía y referencia bibliográfica. Entonces, para eso, les he colocado una carpeta dentro de acá, donde dice introducción a la materia, material de referencia. ¿Cómo citar referencias? Deben leerlo. Ya que dice, es un ejemplo, ¿no? Puede haber otros formatos, pero tiene que ser en un cierto formato. Incluso el mismo Word tiene su forma de hacer referencias bibliográficas. Entonces, el informe tiene su calificación, la dimensión 5%, las causas 5%, efecto pleno 10%, ejemplo 5%, conclusión y recomendaciones 15%, bibliografía 5%. ¿No? Ahora, una parte es el informe, otra parte es la presentación. La presentación debería ser una presentación en grupo de lo que han estudiado, del informe que han hecho, ¿no?
Lo ideal hubiera sido que lo hagan frente a todos, pero no hay tiempo, no hay espacio, entonces van a hacer una presentación virtual. La presentación virtual va a ser, ustedes van a preparar una presentación de 7 minutos, donde cubran todo lo que está en el informe. Y esa presentación la van a grabar y la van a subir a la plataforma. ¿Cómo se hace la presentación? Dice, será presentada por todos los integrantes en no más de 7 minutos, es decir, puede ser menos. Debe incluir todas las partes mencionadas en cómo se presentan los trabajos. Aquí está cómo se presentan los trabajos. Cómo se presentarán los trabajos, ¿no? Estamos acá. Y puede ser hecha, si quieren, frente a una pizarra, en PowerPoint, como ustedes vean conveniente, pero que sea una buena presentación, ¿no? Y en un lugar donde puede ser en su casa, puede ser en un jardín, puede ser en una plaza, puede ser en una laguna, donde quieran, ¿no? Ahora, la idea es que ustedes presenten de la mejor manera lo que quieren transmitir. No, le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se hablaba de aguas residuales, algunos de sus compañeros se han ido a la planta de tratamiento del Barrancho y se han parado ahí y han hablado su tema. El que ha tratado de basuras, se han parado al lado de un montón de basuras en la cancha y han hablado su tema, ¿no? Ahora, eso puede ser en su casa también, no es limitativo, ¿no? La cosa es que se presente de la mejor manera, ¿no? Si hablas, digamos, de basura, si quieres, pues, colocas como ejemplo de participar en esta presentación. Si hay 5 integrantes y solo 4 participantes, primero, al que no participa, lo saco, ¿no? O sea, no tiene calificación. Y los 5 también tienen menos nota. ¿Ya? Ahora, la presentación va a ser grabada. Y pueden grabar usando lo que quieran, pero básicamente celulares, ¿no? No digo que utilicen cámaras, que alquilen un equipo de filmación, nada, ¿no? Tampoco necesitan contratar a gente que edite videos. Si ustedes hacen su propia edición con todos los paquetes sencillos que hay disponibles, es suficiente. Yo no voy a ver, o sea, no voy a ver de gran manera la edición. Es más importante lo que digan y cómo lo digan que cómo está adornado. Ese es mi objetivo de mí como profesor. Que quiero que se explayen en mostrar que lo que han leído entienden y lo están presentando. Si no tienen recursos tecnológicos, no importa. Pueden hacerlo con su boca, con sus manos, pero tiene que notarse que ustedes han estudiado y entienden lo que están presentando. Que no sea que hay muchas veces que presentan chicos simplemente leyendo lo que está detrás del celular, y eso es evidente, eso les va a bajar la nota, ¿no? Ahora, la presentación debe ser clara, deben participar todos los integrantes, estar visibles y ser coherentes, o sea, ser coherente con el informe. Si el informe dices, por ejemplo, las aguas residuales son generadas en la ciudad de Cochabamba por 500,000 habitantes, y luego me dices en el informe que la ciudad de Cochabamba tiene 20 habitantes y genera tanto, entonces no es coherente, ¿no? Ahora, también, ¿por qué estamos pidiendo presentación? Porque estamos queriendo que se califique también cómo ustedes hablan, no tanto cómo, o sea, no tanto ver que si tienes ropa cara o si tienes camisa nueva, no. Cuando uno va a hacer una presentación, tenga o no tenga recursos, va más o menos bien vestido, con lo que tenga, va bien presentado, con su cara afeitada, un peinado más o menos bueno. No digo que es un peinado de fiesta, pero no vas desgarbado, no es como, no vas a hacer tu presentación luego de ir a jugar fútbol a la cancha, ¿no ven? Entonces, imagínense que es una presentación formal.
¿no? Entonces, básicamente eso. ¿Y cómo se va a calificar? Vamos a calificar a todos los grupos de 1 a 100 en sus presentaciones, ¿no? Y también se debe evaluar tanto el informe y la presentación. Ahora, por motivo de falta de tiempo, yo voy a ver todas las presentaciones. Y voy a calificar todas las presentaciones. Pero posiblemente no me va a dar el tiempo para revisar todos los informes. Pero igual tienen que presentar todos los informes. Entonces lo que voy a hacer es, el día que entreguen los informes, vamos a sortear a cuáles informes reviso. Entonces nadie sabe con anticipación cuál informe va a ser revisado o cuál no. ¿Ya? Entonces, la fecha de entrega es el 1 de octubre, tanto del documento como de la presentación. Ese día en la clase vamos a ver el sorteo de a cuáles se revisa. Va a ser a la mitad, ¿no? Como idea puede ser que ustedes hagan su trabajo en Google Docs y donde ustedes van aportando, ¿no? Así también me ayudan para la calificación. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de los trabajos? Tenemos 10 temas y no sé cuántos grupos tendremos, ¿no? Pero digamos, el grupo 1, el grupo 11 y el grupo 21, si tenemos, van a hacer el tema 1. Grupo 2, grupo 12 y grupo 22 van a hacer el tema 2. Grupo 3, grupo 13 y grupo 23 van a hacer el tema 3 y así sucesivamente. Entonces, esa es la descripción del trabajo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, consulta? Y el tema nos va a designar usted, ¿no ve? Sí, sí, he visto que han colocado en la plataforma. ¿Dónde está? A ver, han colocado en su... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. Tablón. Aquí. ¿Quién es el primero que coloca? Y ya podemos ir definiendo algunas cosas, ¿no? Ahora, quiero ver, ¿a quiénes les falta grupo todavía de los presentes? ¿Hay varios que están sin grupo? Bueno, parece que todos tienen grupo. Bueno, ojalá que todos tengan grupo, ¿ya? Pero digamos, ya podemos ir numerando ahora, si es que esto me permite. A ver, aquí voy a hacer el proyecto. Digamos si este fue el grupo o no, como parece. Sí. Y donde queda esto abajo, ya está bien. Entonces vamos a hacer. Esa era pruebita nomás. A ver. El grupo integrado por Liliana Cabrera, Adrián Claros, Elmer Chucamani, Peter Paul Salazar y Santiago Sánchez va a ser el grupo 1. ¿Hay alguien presente del grupo 1? Sí, buenas tardes. Ya está. Entonces está quedando en el tablón. Ustedes son grupo 1. ¿Ya? El grupo integrado por Noemar Aguilar, Miguel Tococari, John Bautista, Lisette Morales y Esautito es el grupo 2. Y esto está quedando en la plataforma. El grupo integrado por Irán Pazzi, José Condori, Eddie Ramírez, Giuseppe Ayala, Tatiana Jiménez es el grupo 3. El grupo formado por
Santiago Erostegui, Eddie Flores, Wilber Flores, Eric Martínez y Jason Pawasi es el grupo 4. El grupo formado por Alejandro Barrientos, Alejandra Chambi, María Teresa Franco, John Montán y Luciano Sueta es el grupo 5. El grupo formado por Elvia Ayala, Roxana Choque, Rebeca González, Jonathan Mancilla, Mauricio Rocha es el grupo 6. El grupo formado por Iván Cáceres, Josué Fuentes, Claudia Gonza, Johan Ramírez y Alejandro Rojas es el grupo 7. El grupo formado por Gisela Rojas, Camila Pereira, Sergio Olmo, Alexis Mamani y Gonzalo García es el grupo 8. El grupo formado por John Soria, Amílcar Alaca, Omar Martínez, Sixto Villarroel y Jonathan Mamani es el grupo 9. El grupo formado por Flavia Ramírez, Lilian González, María Angélica Castro, Waldo Delgadillo y Daniela Callata es el grupo 10. El grupo formado por Juvenal Vega, Michael Rosales, Pablo Tapia y Andrea García es el grupo 11. Ya. El grupo formado por José Arnés, Ariel Salazar, Limber Pinedo, José Fuertes y Rodrigo Quispe es el grupo 12. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Una consulta en el grupo 11, hay una persona más que está integrada. ¿Aumenta el nombre ahí en el Classroom o en el informe nomás ya sería? En el grupo 11, en el informe no muestra. Listo, gracias. Dice Laura Marca Flores. ¿Está por aquí Laura Marca Flores? Sí, ¿Ya tiene sí, el grupo? ingeniero. Sí, exactamente en el grupo 11 que le acaba de hablar el compañero Juvenal. Ya. Está bien, Sí, entonces sí. eso nomás. Muchas gracias, ingeniero. Grupo 11. No, es grupo 11, dice. Y aquí tenemos Jonathan Mamani, Amibael Lima, Damián Vicente, Ariel Rojas y Ausberto Pawasi. Ese sería el grupo 13. Entonces, ya es... falta todavía. El grupo formado por Noé Rocha, Felipe Cuizara,
Grover Aspetti, Edson Calizaya y Ansber Ramírez es el grupo 14. Y esos serían los grupos. Ya. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Bueno, pues si no hay consultas, ya tenemos definidos los grupos. 14 por 5 son 70, pero son 74 alumnos, creo que estamos más o menos bien. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy es, al final de la clase, vamos a absorber dudas del trabajo, hasta el día de la entrega del trabajo. ¿Listo? Si no tienen dudas, acabamos aquí. Entonces, pónganse ya en contacto con sus compañeros. Ahí quedamos entonces, alumnos, nos vemos el día de mañana. Yo mañana posiblemente voy a entrar un poquito más tarde, igual les voy a mandar un mensaje, lo que es al Classroom. Tengo reunión con otras unidades de la universidad a las 3 de la tarde. Si me tarda mucho, les voy a mandar un mensaje para decir que postergamos o sea que empezamos más tarde. ¿Ya? Listo, gracias, buenas tardes. Aquí acaba la clase y dejamos de grabar.